Hola, bienvenidos a este video de la oficina de sistemas. Bueno, en el video pasado habíamos instalado Bettercap, le habíamos mostrado que esto es una herramienta muy útil para hacer ataques de man in the middle y bueno, en general para reconocimiento, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este primer laboratorio es hacer un ARP spoofing. Ya en un video pasado les había mostrado cómo construir un script para hacer ARP spoofing y cómo funcionaba. Entonces, ARP spoofing básicamente lo vamos a utilizar para hacer un ataque de man in the middle, donde vamos a impersonar, por ejemplo, en esta red, si ves router 01 es el gateway de esta máquina de HCP server, entonces la máquina atacante va a impersonar ese router 01, entonces lo que vamos a hacer es envenenar la entrada ARP de la máquina Windows que tiene para su gateway, cambiándola por, digamos, vamos a mantener la IP 10.10.15.11 que es la del default gateway, pero en la Mac vamos a presentar la MAC del atacante. Miremos cómo está actualmente. Entonces ipconfig, el gateway 10.10.15.1. Si validamos tenemos conexión a nuestro gateway. Listo. Y si miramos con un ARP-A, vemos que la entrada del gateway es 0CBF177D5600, que corresponde a interface brief a la IP address y MAC del default gateway. Si lo doy un show ARP acá, entonces acá por ejemplo mira que termina 7D5600. entonces bueno, aquí digamos que eso es lo que vamos a hacer, impersonar ese router para que el tráfico pase primero por nuestra máquina Kali Linux, que es nuestro atacante, antes de llegar digamos a su default gateway. Entonces por ejemplo, si yo le doy un tracer, si ya te viste el video de tracer, sabes cómo funciona, a Google, mira que el primer salto siempre es el router. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ejecutar Bettercap. Veamos acá los datos IP de esta máquina. Esta máquina tiene la IP 10.10.15.200 y su MAC address termina en E6C58A. Por ejemplo, aquí ves la entrada para la IP 200 como es de esperarse. Entonces vamos a ejecutar Bettercap y ya les voy a mostrar las opciones. Digamos que, por ejemplo, acá yo le puedo dar un help, me va a mostrar qué módulos están corriendo. Ahorita el módulo de ARP Spoof no está corriendo. Vamos a ver cuáles son las opciones de ARP Spoof, ARP Spoof. Entonces tiene varias opciones, tiene spoofear la entrada ARP, encender y apagar, ¿cierto? También tiene ban, que es banear simplemente la máquina a la que estamos atacando para que no tenga conectividad, esa no la vamos a utilizar. Y tiene esta ARP Spoof Full Duplex. Quiere decir que yo enveneno la tabla de nuestra máquina a la que vamos a atacar, que es el Windows, para que el tráfico pase por nuestro Kali Linux de subida. Pero con esta opción Full Duplex también enveneno la entrada del router para que el tráfico de vuelta hacia esa máquina Windows pase por acá por nuestro Kali Linux. Entonces lo primero que vamos a hacer es ARP. Bueno, primero vamos a darle un NetProof. Este es un módulo que hace descubrimiento de las máquinas que están en la red. Vamos a habilitarlo para que nos descubra primero las máquinas que están en la red. Mira que aquí ya descubrió la 10.10.15.11, bueno, y otras maquinitas que tenemos por ahí. Cabe decir que para que este ataque, como este es un ataque que envenena, digamos, este parámetro de ARP, la máquina atacante tiene que estar en la misma subred de la máquina Windows. Entonces, por ejemplo, yo por ejemplo, en mi tabla ARP, en mi máquina Kali Linux, yo voy a ver, digamos, tanto la entrada para la máquina Windows como la entrada, bueno, de las otras máquinas que estén locales. Ahí en ese segmento veo que tengo, bueno, esta es por el scan que hace digamos, este feature. Vamos a apagarlo, vamos a darle ARP Spoof Off, vamos a darle un ARP. Bueno, me va a mostrar ahorita como corrí el NetProof, me va a mostrar varias entradas, pero bueno, aquí eventualmente vamos a ver la entrada para la máquina Windows y para la máquina, digamos, para el default gateway, que también deben ser accesibles de esta red. Digamos, estas incompletes las vas a ver es porque como habilitamos el NetProof, él empieza a enviar múltiples, digamos, pruebas o test para ver qué máquina está viva ahí. Entonces mira que aquí ya ves la del gateway, por acá vimos otra máquina. Más adelante debería en algún punto, bueno, aquí aparece otra máquina, más adelante debería aparecer la 10.10.15.11, que es la de
la máquina que vamos a atacar. Bueno, ya dicho esto, acá mira, ya acá apareció. Entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a habilitar mis capturas acá, voy a filtrar por ARP y vamos a ver cómo estamos envenenando el ARP de la máquina Windows. Entonces vamos a abrir acá también, vamos a darle un ARP, vamos a filtrar por ARP. Saben que a mí me gusta todo con capturas, que es más visual. Entonces, muy pendientes acá de la entrada ARP del default gateway. Lo voy a poner acá al final para que lo puedas ver. ARP-A. Entonces, vamos a habilitar, digamos, vamos a setear, vamos a darle un set ARP spoof set ARP spoof targets. Entonces nuestro target es la máquina a la que le voy a envenenar el ARP, que en este caso es la máquina Windows. ARP spoof, vamos a darle on. ¿Listo? Entonces ya ahí empezamos a ver, vamos a ver lo que este está enviando. A ver aquí. Entonces voy a pararla porque tengo bastantes entraditas acá, pero la que nos interesa ver y es la que estamos inyectando es esta. Por ejemplo, acá, ¿dónde está? Bueno, vamos a correrlo otra vez. Vamos a darle start porque no veo la entrada que quería mostrarles. Aquí. Vamos a ver si la vemos más fácil en la máquina Windows. Tiene que ser ARP. Vamos a filtrarlo por ARP reply porque a ver ARP destination it's proof hardware is gratuitous. No, debería haber un filtro acá para filtrar solo el reply. No recuerdo cuál es, pero bueno, vamos a ver si vemos acá donde esta máquina, digamos que aquí el target de este tráfico, vamos a filtrarlo acá, vamos a ver cuál era el filtro. Apply as a filter. Bueno, no hay uno específico para el reply, no lo creo. Aquí, operational code selected number 2, eso, ARP code 2. Entonces acá, por ejemplo, si ves acá el source de este tráfico, de este ARP reply, nadie le ha preguntado a esa máquina por eso, pero es un reply, por eso es spoofing, ¿verdad? Porque la máquina Kali Linux está inyectando esa entrada. Entonces mira, la MAC termina E6C58A, ese es el tráfico que está generando la máquina Kali Linux a nuestra Windows, que tiene la 4C C166, y yo le doy un ipconfig all, o sea, hace un ARP reply, digamos, utilizando como target de la MAC de esta máquina, bastante específico es. Y entonces la información que trae esa ARP reply le dice que el sender IP address 10.10.15.1, es decir, ahora esta máquina Windows cree que eso lo envió el router. Entonces esta entrada que tiene, que es la real del router, vamos a ver ahora cómo cambió. Entonces yo le doy un ARP-A, me muestra acá E6, C5, 8A, que es la del Kali Linux. Si recuerdas, mira acá que está la del Kali. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora de un tracer -D a 888, vamos a ver por dónde salta ese tráfico. Entonces, a ver qué pasa acá. Acá vamos a esperar. Listo, mira que primero te salta la 200. Voy a copiarme este filtro. Acá me lo voy a traer a la máquina. Me voy a traer este filtro por acá. Eso, para que no me traiga tanto. Solo lo que estoy inyectando en ARP replies. Bueno, se va hacia la máquina Kali primero antes de pasar a la máquina Windows. Ahora, si yo filtro, por ejemplo, por ICMP y hago un ping a Google, vamos a ver qué pasa. Entonces, mira que, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Ping 888 menos T. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué pasa? Ese tráfico, mira que va, primero pasa por acá, ¿ves? Primero pasa por acá, por esta máquina.
Ahora, la máquina Kali Linux probablemente necesite tener el IP forwarding habilitado. Vamos a ver si es así. Y se lo habilitamos para que pueda reenviar ese tráfico. Pero de todas maneras, ya ahí el tráfico va primero a la máquina Kali Linux. Bueno, aquí pareciera que el IP forwarding está habilitado. Entonces ese tráfico, mira que de acá me llega hacia la máquina. Bueno, mira que me dice que no puede encontrar la MAC address del default gateway. Parece que hay un problema en el Bettercap, por eso no me está enviando el tráfico probablemente. Vamos a ver, intentemos hacer algo. Vamos a darle ARP spoof off. Off. Listo, vamos a darle un ping a la 10.10.15.1. Vamos a ver qué nos puede estar pasando. Dice que no tiene conexión. No sé por qué, pero vamos a probar. Ping 10.10.15.1. ARP -D. ARP-A. Vamos a darle un ping a la 10.15.1. Acá estaba borrando la tabla ARP. Listo. Vamos a darle un ARP-A. Ahí volvió la conexión a nuestro router. Veamos qué pudo haber pasado acá en el Kali Linux. Bueno, hay algún tipo de intermitencia importante, pero bueno, vamos a ver qué pasa si el router. Voy a cerrar Bettercap. Vamos a ver si es que quedó alguna tareita acá, algún deproofing corriendo o algo por el estilo, porque no nos da, digamos, conectividad al router. A ver, voy a parar esto. Vamos a ver qué pasa. Ahí parece que está estable. Bueno, intentémoslo de nuevo. Sudo bettercar. Otra vez. Set ARP spoof targets. Entonces la máquina que vamos a atacar, que es la Windows 10.15.11. Listo. ARP spoof on. Vamos a estar pendiente de los logs, porque eso te puede pasar a ti cuando estás haciendo la prueba. Listo, entonces a ver, acá. Listo, ya el spoof está funcionando. Vamos a ver si esta vez sí me da ping a Google. Pensé que era el IP forwarding. Bueno, mira, aquí sí da el ping a Google. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ese ping va a pasar primero por la Kali Linux. Me hizo quedar mal la primera vez. Mira que aquí llega primero y después la Kali Linux lo reenvía. Entonces lo reenvía. Primero viene la Windows, que la MAC termina en 4CS166, y luego se lo envía desde la máquina Kali Linux 6C58A al router directamente. Entonces aquí estoy interceptando tráfico. Esto es lo que hace un ataque de ARP spoofing. Si yo me voy a un sitio web donde no tengo protección, uso una aplicación que no usa cifrado y las credenciales las manda en texto plano, voy a capturar toda esa información. Ahora, desde el punto de vista del router no pasa nada, todas las entradas están igual. Voy a utilizar la opción Full Duplex para que veas cómo también podemos envenenar la entrada que corresponde a la máquina Windows del lado del router utilizando esta opción. Entonces vamos, primero que todo, ARP spoof off. ARP spoof off, listo. Set ARP target 10.10.15.11. Set ARP, no, acá es, sí, ARP spoof full duplex true. ARP spoof on, listo. Entonces mira, aquí te manda un mensajito, te dice que Full Duplex Spoofing fue habilitado si el router tiene mecanismos de anti-spoof, como lo tienen muchos firewalls. Si lo tienen habilitado, pues no hace satisfactoria ese spoofing hacia la cara de el router. Entonces veamos acá si todavía tenemos la entrada. Vamos a darle un ARP-D
para borrar las entradas, perdón, menos de ARP menos a aquí. Mira, esta corresponde a la de la máquina de Kali Linux, termina en SC58A. Vamos a ver qué pasó acá en el router. Entonces, la entrada que tiene para la máquina Windows, que tiene IP 10.10.15.11, anteriormente terminaba en 29.4C166 y ahora termina en 29.E665C58A. Quiere decir que ahora el tráfico de subida pasa por la Kali y el tráfico de bajada pasa por la Kali. Anteriormente solo ibas a ver, por ejemplo, los requests del ping. Por ejemplo, cuando el destination, vamos a ponerlo aquí, and IP address equals 888, o sea, los pines que hicimos a Google, solo veías el pin request, ¿cierto? Ahora, si hacemos otra vez ese pin, debería ver tanto el request como el reply, porque envenenamos también al router para que el tráfico de bajada pase por la máquina Kali Linux. Vamos a ver qué pasa, si lo podemos ver. Esto creo que está detenido, listo, ahí está. Entonces mira, ahí está, perfecto. Sube, baja, sube, baja. Hacemos el seguimiento de las MACs. Entonces este tráfico sale de 4C6166, que es la máquina Windows, va a la Kali Linux S6C58A, luego de la Kali Linux S6C58A va al router 7D5600, luego de regreso el reply, que es el reply del ping del ICMP request anterior. Entonces viene Google desde el router 7D5600 a S6C58A y luego de bajada, entonces desde la Kali SS58A a la máquina Windows. Si yo hago la traza, entonces verás que el tráfico pasa primero por la máquina Kali Linux antes de irse a Google, y así hacemos ese ataque de ARP spoofing. ¿Se acuerdan que en el laboratorio que yo había hecho no se me ocurrió envenenar la entrada del router, pero lo pudimos haber hecho en el script? Me parece que este programita está chévere. Yo tuve un par de inconvenientes seteándolos porque a veces no estaba enviando las entradas correctas. O sea, en vez de enviar la de, por ejemplo, en el reply, en vez de enviar la del router, estaba usando la ARP, la entrada de la tarjeta de red. O sea, en vez de enviar 10.10.15.1 es en esta asociada a esta Mac, enviaba a la de su tarjeta de red. No sé por qué realmente, pero reinicié el servicio y bueno, lo subí de nuevo y ahí viene andando para que lo pruebes en casa. Y bueno, espero que hayas disfrutado mucho este video. Acuérdate de suscribirte, déjame tus preguntas, comentarios, y si quieres ver algún video en el canal, solo dime y lo creamos para ti. Muchas gracias por vernos hoy.